Hola a todos y bienvenidos a la review completa de Cult of Azazel, un mod enfocado en añadir mejoras a la dimensión del Nether, y donde literalmente tendremos que enfrentarnos a un antiguo culto oscuro de un dios maligno. Algo anda mal. Pero antes de comenzar, rápidamente te recuerdo que dejes tu like y te suscribas, para no perderte de próximos videos como estos, ya que si no lo haces... Así que dicho esto, ahora sí, vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Cult of Azazel, un mod bastante reciente y que únicamente se enfocará en traernos nuevo contenido en la dimensión del Nether. Ahora, dentro de este lugar podremos encontrar nuevas estructuras, las cuales pasaré a mostrarte a continuación. Como primera parada tendremos las columnas de ojos, una estructura simple sin más, no tendrá ninguna utilidad aparente más allá de la ambientación. Como su nombre lo dice, su principal peculiaridad serán los ojos que cubrirán los bloques. La estatua de Gen será simplemente una estatua decorativa, o al menos eso será lo que parece a primera vista, pues esto ocultará dos bloques de fragmentos ancestrales en la parte superior, mientras que si limpiamos la lava y picamos por debajo hallaremos un bloque completo de diamante. Luego tendremos la estructura de trampa. En esta todo lo que encontraremos será un pequeño templo con un tesoro dentro, esperando porque algún aventurero lo abra, pero mejor ten cuidado, ya que al acercarte demasiado, los bloques de colmena roja desaparecerán una vez que los toques. Continuando tendremos la cámara de Ghast, siendo pequeñas jaulas para crías de Ghast, aparentemente siendo aprisionados por el culto de Azazel, todo con el objetivo de fines malignos o simplemente conseguir la nueva miel carmesí, entrando a sus colmenas que se generarán de forma natural en los bosques carmesí. Si los liberamos y alimentamos alguno con raíces carmesí, serán domesticados, pero únicamente teniendo la habilidad de seguirte. Ahora, si nuevamente volvemos a alimentarlo con esta misma raíz, le saldrá una línea de color rojo, indicándonos el camino a la estructura más importante del mod, y donde será justamente que encontraremos el culto que los aprisionó en sus jaulas. Y con esto finalmente llegamos a nuestra última parada, la mansión del Nether, siendo por mucho la estructura más grande de todo el mod, pues todas las demás estructuras tan solo serán una introducción a lo que nos estaría esperando. Nada más llegar seremos recibidos por un grupo de aldeanos, los cuales podrían parecer peligrosos, pero únicamente estarán ahí por mera ambientación, y tampoco te recomendaría que acabes con ellos, ya que no te estarán dejando absolutamente nada. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. En la primera puerta tendremos a los guardias de Jena, los cuales solo te atacarán si llegas a molestarlos, y no, tampoco te dejarán nada si los derrotas. Una vez que pasemos por la puerta, llegaremos a la primera parada. Las canteras serán un lugar protegido por los manipuladores, hechiceros esqueleto que tendrán la tarea de mantener trabajando a los aldeanos sin descanso. El manipulador también tendrá la habilidad de controlarnos, haciendo que perdamos el control e intentemos golpear a otras criaturas cercanas. No contento con ello, si nos acercamos demasiado a este, generará un ejército de esqueletos Weaver, los cuales vendrán revestidos con armaduras de oro. Y ojo, que aún hay más. En el caso de que lo derrotemos, estará generando un guardián de Jena, y estos sí que serán agresivos. Una vez que hayamos acabado con todos los manipuladores, ahora podremos seguir nuestro camino, y donde podremos pasar al siguiente nivel. La ciudad sagrada será un lugar súper poblado por un montón de Villagers creyentes. Estos tan solo caminarán por ahí sin meterse con nadie, y siendo prácticamente aldeanos normales. También, como contraparte de los golems, tendremos a los golems dorados, quienes actuarán como los protectores principales de la ciudadela, teniendo una fortaleza y resistencia comparable a sus versiones de hierro. Además de estos, tendremos otros tres personajes importantes. El primero será el herrero. Podremos verlo trabajando en su tienda, y si nos acercamos a este nos pedirá dos materiales. Y quiero que prestes mucha atención porque este señor está verdaderamente roto. Si le damos mineral de oro en bruto y luego le damos alguna herramienta, este lo destruirá y nos dará los materiales completos. Algo bastante útil, sobre todo si tienes acumulado en tus cofres montones de herramientas que ya no usas. Lastimosamente, solo podremos hacerlo con herramientas, pues de momento no recibirá piezas de armadura,
Otra cosa, y esto sí que me parecerá una locura, es que si le damos fragmentos de netherite y luego le damos alguna herramienta dañada, este lo reparará sin necesidad de experiencia, incluso pudiendo funcionar con herramientas encantadas. Quizás en alguna próxima actualización podamos ver su contraparte de armero, y este sí que nos pueda reparar o darnos materiales a cambio de armaduras, ya que esto de verdad me parecería más que útil. Por otro lado, tendremos al comerciante, y este siendo un poco más balanceado. En el caso de darle lingotes de oro, podrá dejarnos a cambio pepitas de oro, polvo de blaze, obsidiana, zanahorias doradas o picos de oro. Si le damos diamantes, nos dará perlas de ender, manzanas doradas, redstone, ojos de ender, varas de blaze y hasta cabezas de piglin. Y en el caso de que le demos un lingote de netherite, nos estará dejando perlas de ender, bloques de oro, obsidiana llorosa, herramientas y armaduras de diamante, además de la estrella del Nether. Y por último tendremos al médico, quien nos venderá pociones varias a cambio de manzanas doradas. Pero es mejor que tengas cuidado, ya que estas no serán las típicas pociones que conocemos de siempre. Ahora, continuando nuevamente con el tema de la estructura, será una especie de laberinto, donde será muy fácil perderte, incluso con algunos cofres y barriles ocultos. Pero lo que realmente deberemos buscar será una nueva puerta, y la cual será la última, llevándonos ahora sí a la guarida de Azazel. En esta encontraremos algunos miembros de su culto junto con una extraña construcción, junto con unas instrucciones. Y creo que este será el momento perfecto para revelarte algo muy importante, pues seguramente habrás notado que este bloque se encuentra por todas partes, sobre todo en la parte de la ciudadela, pues este funcionará como una especie de spawner, apareciendo criaturas cada cierto tiempo. De hecho, funcionará de la siguiente manera. Colocando algún bloque de mineral debajo generará de forma natural alguna de las nuevas criaturas. Los creyentes aparecerán en un bloque de esmeralda, o por ejemplo los herreros con un bloque de hierro. La verdad es que es algo ingenioso, pero al mismo tiempo puede ser explotado por los jugadores. Y menos mal que ninguna de estas criaturas deja algo al momento de derrotarlas. Así que sí, te recomendaría romper todos los bloques que veas, a excepción de los del herrero, comerciante y el médico, sobre todo los que se encuentran dentro de la guarida de Azazel. Esto por algo que veremos a continuación. Bien, una vez que entendimos el funcionamiento de estos bloques, tan solo habrá que colocarlos dentro de la construcción, para que de esta forma podamos generar a Azazel, una especie de ángel caído que realmente será neutral al momento de invocarlo. Y sí, la verdad es que su diseño impone bastante. Una vez que lo ataquemos, este se volverá agresivo y comenzará el combate. Algo muy importante que deberemos saber es que al tratarse de un dios, este tomará fuerza de sus seguidores, por lo que será prácticamente imposible bajarle la vida mientras esto se la pasen curándolo. Pero eso no será la parte difícil, pues una vez que acabemos con los creyentes se volverán estatuas, mucho más resistentes y con el comportamiento de un Krikin, yendo a atacarnos si es que no las miramos fijamente. En un momento temprano de la pelea, el mismo Azazel nos dará la oportunidad de detener sus ataques, pidiéndonos a cambio nuestra arma en caso de arrepentirnos. Si lo hacemos, la batalla se detendrá y desaparecerá en el acto. Por otro lado, si continuamos con la pelea y somos lo suficiente habilidosos, llegaremos a su segunda fase, donde su máscara comenzará a romperse dejando ver un líquido rojo saliendo de ella. Por lo tanto, ahora se volverá mucho más agresivo e insistente con sus ataques. Con esto en cuenta, y si seguimos bajándole la vida, llegaremos a su tercera y última fase. Estando ya tan cerca del final, este habrá perdido por completo su máscara, siendo un auténtico combate con un jefe final que te pondrá la cosa bastante difícil. Si logramos acabar con él, nos dirigirá las siguientes palabras, reconociéndonos como su superior y disculpándose por no ser lo suficientemente fuerte, esperando que para la próxima pueda estar a la altura de nosotros. Como ofrenda, este nos dejará un barril lleno de objetos valiosos, como manzanas doradas encantadas, tótems de inmortalidad, netherite y 3 nuevas herramientas exclusivas. El bastón de manipulación será una herramienta simple, tan solo dándonos la habilidad de jalar criaturas a donde nos encontremos, algo que puede ser bastante divertido, pero su verdadera habilidad y más llamativa será la de generar tu propia guardia real de esqueletos Wither, tan solo con hacer shift y clic derecho, esta última sobre todo estando sumamente rota, ya que no contará con un límite aparente.
y tampoco desaparecerán a menos que acaben con ellos. El tótem de renacimiento será una nueva variante de tótem, solo que en lugar de mantenernos con vida, una vez que llegues a morir serás teletransportado a tu último punto de spawn, prácticamente como si hubieras despertado de un mal sueño, con toda tu experiencia y cosas en el inventario. Y por último, en cuanto a las recompensas que nos dejará el mismo Azazel, tendremos su trofeo, no sirviendo para nada, más que como un bloque decorativo más. Ahora bien, ya que estamos, hablemos de las demás herramientas del mod. Como ya mencionamos antes, podremos cultivar la nueva miel carmesí, esto con ayuda de los Ghastly. Con esta misma podremos crear las flechas carmesí. Una botella nos permitirá crear un máximo de 5 flechas. Tendrán la propiedad de rebotar a donde quiera que choquen, a diferencia de una flecha normal que tan solo se incrustará en los bloques. Por otro lado, tendremos los bloques de miel carmesí. Estos podremos llegar a crearlo al darle clic derecho con una botella de miel carmesí sobre un bloque de miel normal. Tendrán una propiedad parecida a los slimes, solo que a un nivel totalmente diferente, permitiéndonos rebotar con una fuerza exponencial, pudiendo llegar a alturas increíbles en cuestión de segundos. Incluso, esta no funcionará únicamente con caídas, ya que solamente con acercarte un poco a estos bloques será repelido al instante. Pero bueno, conclusión final. La verdad es que es un mod muy entretenido con ideas bastante buenas, incluso hasta me atrevería a decir que innovadoras, sobre todo con el tema de los diálogos e interacciones con otros mobs, ya que esto realmente te hace adentrarte en la historia. De principio a fin será una experiencia atrapante, pero sí que está algo roto, sobre todo para conseguir materiales. Se puede entender, ya que el mismo jefe amerita de un mucho mejor armamento, pero aún con eso siento que la cantidad de objetos es algo que podría balancearse un poco mejor. Pero dime, ¿qué te pareció este mod? ¿Cuál de todas sus nuevas criaturas o herramientas fue tu favorita o la que más te llamó la atención? Además de comentarme qué otro tipo de mod te gustaría ver en un próximo video. También recuerda que si quieres crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods con la mejor calidad posible, que nunca se apague, fácil de utilizar y hasta que te haga la comida, puedes hacerlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pez, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, pero lo más importante para mí, si te gustó el video te pediría que por favor dejaras tu like, comentares, qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, eso es muy importante. Recuerden que los teléfonos no usan plátanos para sentarse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!